¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una linda semana. Vamos a seguir en nuestras clases. En esta oportunidad vamos a seguir con el tema del poder, pero vamos a ver lo que representa el poder político. El poder político, o la política, siempre ha estado. Ya vamos a ver más adelante qué significa la política. Por ahora vamos a ver el poder político. El concepto de poder, ya hemos visto lo que es el concepto de poder. Ahora, el concepto de poder político. El poder político se ejerce desde el gobierno de un Estado para mantener el orden, la seguridad y en general para mantener el bien común. El poder político es una creación humana y desde el principio de la historia el poder político ha estado muy relacionado con el poder religioso, eclesial. Si ustedes lo habrán visto en historia, los emperadores, por ejemplo, en el Imperio Romano se hacían coronar por el Papa. ¿Por qué? Porque el poder religioso avalaba el poder político y era como que Dios daba ese poder al hombre. Hoy en algunos lugares todavía ha quedado, pero eso poco a poco se va terminando. En algunos lugares todavía ha quedado un poquito, en Medio Oriente o en otros lugares del mundo, pero ya no hace falta ese aval de lo religioso, ¿no? El hombre cada vez es más secular y ha ido perdiendo esa unción que se llama, así se le llamaba, en aquel momento se le llamaba la unción. Por ejemplo, el poder político está compuesto por 3 elementos que intervienen en mayor o en menor grado. Uno de los elementos es la fuerza, el otro elemento es la influencia y el otro elemento es la autoridad. Todo esto lo podemos ver en un Estado. La fuerza es la capacidad que tiene un actor para obligar que otros obedezcan, aún en contra de sus intereses o creencias, o para negarle el acceso a bienes, recursos, por las consecuencias negativas que esto puede traer. En este caso se puede usar, por ejemplo, en el caso del Estado, la fuerza pública. Así ocurre con las instituciones políticas cuando encarcelan o embargan algún bien o multan a algún ciudadano. Hay también posibilidades de ejercer esta fuerza. Entonces, este tipo de fuerza comúnmente se vive en el Estado, pero la fuerza esta también puede ser una fuerza de coacción. Es una fuerza que se usa para coaccionar la voluntad de otra persona, para obtener mediante alguna influencia que podamos tener sobre esas personas alguna consecuencia positiva para nosotros o para el Estado. Alguna amenaza, alguna privación. Hemos escuchado muchas veces que se los amenaza, para poner un ejemplo, algunas veces en esta situación que estamos viviendo de pandemia, el gobierno ha decretado que no se pueden abrir los locales y se los amenaza y se le dice: aquel local que abra cuando no está permitido se le va a cobrar severa multa o se le va a clausurar el local. ¿Se dan cuenta? Entonces no se usa la fuerza pública, pero se usa una fuerza de coacción. Otro punto, la influencia. También es un tipo de fuerza. Con la influencia se intenta persuadir, convencer y movilizar el apoyo de un gran número de ciudadanos. La influencia la podemos hacer por los medios masivos de comunicación. La influencia puede ser ideológica o la influencia también puede ser mediante movilizaciones.
hemos visto muchas veces, y especialmente en nuestra provincia, cómo hay partidos políticos que movilizan gente para causar la influencia, ya sea del gobernador, del gobernante de turno o del juez. Hay una movilización o una marcha que le decimos nosotros para que no se haga esto o no se haga aquello. ¿Qué pasa? Una movilización de un grupo determinado de personas para ejercer una influencia sobre otro, ya sea el gobernador, el legislador, el juez, alguna autoridad pública. Esa es también una forma de poder. Y otra forma de poder es la autoridad. Es la capacidad de un actor para que sus indicaciones u opiniones sean aceptadas por los demás, porque cuenta con un crédito o una solvencia que le reconoce una cierta autonomía. Constituye, o lo podemos llamar como un poder de convicción. No hablo de una fuerza económica o de una autonomía económica, hablo de aquellos que tienen una autoridad por el solo hecho de ser fulano o mengano. Ejemplo, vamos a poner en el ámbito religioso, podemos hablar del Santo Padre. No es lo mismo lo que pueda decir el Santo Padre que lo que pueda decir el Padre Mundi. No es lo mismo, porque el Santo Padre tiene una fuerza en sus palabras que le da la misma autoridad de su pontificado. Hemos visto que la necesidad del poder político en una sociedad, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver también y prestar mucha atención, porque no es que cualquier manifestación de un poder político sea aceptable por la sociedad. Lamentablemente, la historia y nuestra misma sociedad actual están plagadas de casos en los que el poder se ejerce no con vista al bien de una sociedad en su conjunto, sino para beneficio exclusivo de unos. Hemos visto que la necesidad que tiene toda una sociedad compleja, por cierto, acerca de la existencia del poder político. Es decir, que el poder político tiene que estar en una sociedad para que ayude a regular esta sociedad, la cantidad de gente. Pero lamentablemente, en la historia de nuestra sociedad actual y desde antes, está plagada de casos en los que el poder se ejerce no con vista al bien de la sociedad en su conjunto, sino para beneficio de algunos pocos, de algunos cuantos. Por lo tanto, no cualquier poder político es aceptable por la sociedad. El poder, para que sea aceptable, tiene que ser legítimo. Es decir, debe tener el reconocimiento y la aceptación del pueblo. El pueblo es el que hace que el poder de un gobernante sea legítimo. Y esa legitimidad le viene dada por la Constitución. Es decir, hay una Constitución del Estado en el cual todos los miembros del Estado, el pueblo, le da la autoridad a ese poder. Por lo tanto, ningún otro poder que no le sea dado por el pueblo es un poder legítimo, sería un poder ilegítimo. La legitimidad política se refiere al ejercicio del poder. El poder político, que es percibido como legítimo, será mayoritariamente obedecido, mientras que el poder que es ilegítimo será desobedecido. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué nosotros? Más claro,
¿Por qué nosotros le creemos y obedecemos a la autoridad de turno? Al gobernador, por ejemplo, porque el pueblo en su gran mayoría le ha dado la autoridad legítima. Si sube al poder político cualquier otra persona que no sea nuestro gobernador, no tiene una autoridad legítima porque no fue elegido por el pueblo. Eso es importante que quede bien claro. Desde ya espero que puedan tener una linda semana y nos despedimos hasta la próxima.